Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11 al 13. Quisiera leer con ustedes, después lo sustentamos con otros versículos. Y dice la palabra: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Lo que aquí ocurre, hermanos, es una historia muy linda que se relaciona con el pueblo de Israel. Israel en su tiempo, cuando Dios lo trajo en el peregrinaje por el desierto, le había dado leyes y en cierto momento le dio el gobierno humano. Lo regía él por la ley. Pero el pueblo se sublevó en cierto momento y dijo que querían rey. Les levantó entonces a un rey y les dijo: tendrán que someterse a ese rey y tendrán que hacer como él diga, porque ustedes han desechado que yo sea rey. Eso le dijo el Señor a Samuel. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El primer rey que viene es Saúl, pero Saúl no es que lo eligieran mal, sino que en el camino se arruinó. En el camino perdió la visión, en el camino perdió el amor, en el camino perdió todo. Y Samuel lo amaba. Samuel amaba tanto a Saúl que lloraba por él. Y les leo el capítulo 16, siempre versículo 1, dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. No le dijo cuál era, no le dijo quién era. Ahí podemos encontrarnos que Isaí tenía un montón de hijos. Y cuando Samuel llega, se encuentra con una cantidad. Entonces Dios no le había dicho todavía quién era. Y él tenía esa perturbación. Quiero decirte, amado joven, que Dios elige a sus siervos, siempre los va a elegir para servirle. Dios va a elegir y va a buscar entre ustedes a alguien para servirles, de una manera especial y específica. Por eso es que le digo que las iglesias que tienen grandes cantidades de jóvenes es porque se han metido en la visión, han entendido el propósito de Dios con la juventud. Dios siempre cuidó de los jóvenes y los sigue cuidando, siempre los utilizó en su servicio. Tanto así que, bueno, Josué era un joven cuando tomó el liderazgo para conducir el pueblo. Entonces, él va a seguir siempre ayudándolos, con la diferencia que Dios les va a dotar de poder. Note usted, hermanos, qué importante es el poder de Dios sobre una persona. Usted puede ser poderoso en cualquier cosa, un poderoso mecánico, un poderoso ingeniero, un poderoso ejecutivo, un poderoso sobre esta tierra, pero el poder sobrenatural de Dios es el que va a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estriba en tener el joven el Espíritu Santo de Dios. Y yo les prediqué en un retiro algo parecido, y hoy quiero hablar sobre esto mismo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo en los jóvenes o en los adultos es el arma más poderosa o la herramienta más poderosa para caminar en el Evangelio. Sin ella, el servicio es incompleto y quizás con errores. Por eso quiero hablarte un rato sobre este tema. Déjate ungir
porque para servirle a Dios. Déjate ungir para servirle a Dios. Es un poco sugestivo el título, pero es la realidad. Porque lo que Dios ve es el corazón de los hombres. Saúl está frente a un montón de hermanos. Hay 6 hermanos ahí, entre ellos 3 mayores. A Eliab parece que se llama, ya vamos a ver los nombres, pero los 3 mayores están al frente de Samuel, y cuando Samuel los mira, le parece que uno de ellos es. Se lo voy a leer. Siempre retrocediendo al capítulo 16, lo vemos ahí en el versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab es el nombre, y dijo, este es. ¿Por qué? Porque lo vio grande. Hermano, voy a usar una figura, pero no la tome en serio. Ponte de pie, Fabio. Ponte de pie. Póngase de pie usted, joven. Usted, póngase de pie. ¿Hay diferencia o no? ¿Verdad que sí? Eso es lo que vio Samuel. Asiento. Eso es lo que vio Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel había ungido a Saúl, que pasaba 3 codos arriba de los demás. Saúl era altísimo, fornido, grande, pero perdió la visión. En cambio, a este muchacho que vio Eliab, lo vio grande, y dijo Samuel en su corazón, en su mente, dijo así, este es. Pero mire, inmediatamente el Señor le responde en el 7 y le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En este caso, hermanos, no tiene ninguna diferencia para Dios el jovencito pequeño o Fabio grande. No tiene ninguna diferencia, porque Dios no hace acepción por tamaño. Le está diciendo a Samuel que no se equivoque, que sencillamente vea la forma como lo va a ungir, pero a través de Dios. No es porque Samuel diga yo lo voy a ungir. Hermanos, nosotros no vamos a ungir a nadie. Quien te va a ungir es el Señor. Pero tienes que entender esto. Mira, a lo mejor te va a dar miedo después que terminemos, pero tú necesitas la unción de Dios, tú necesitas el Espíritu Santo de Dios, tú necesitas tener algo que te sirva en este ministerio. Por eso lo que Dios ve es el corazón. La unción de Dios es perfecta. El error de Samuel está cometiéndolo de nuevo, pero el Señor lo corrige. ¿Sabe por qué? Porque David era un muchacho entre los elegidos. Entre todos los hermanos, Dios había puesto la mirada en David. ¿Por qué la había puesto en David? ¿Por qué no en Eliab? ¿Por qué no otros 2 mayores? ¿Por qué no? Sencillamente porque David era un jovencito que había dedicado parte de su vida a pastorear ovejas. Y mientras pastoreó las ovejas, siempre estaba en comunión con Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que uno se pone a pensar cómo es posible que Isaí enviara al jovencito más pequeño a pastorear las ovejas cuando ya había osos, había leones? Uno se pone a pensar esto, pero David volvía victorioso del pastoreo. David volvía victorioso, ¿por qué? Porque su deleite era estar en la presencia de Dios. Un jovencito en la presencia de Dios, amado hermano, queda en la mirada de Dios. Definitivamente tú como joven vas a quedar en la mirada de Dios si buscas la presencia de Dios constantemente en tu vida. A ti te están hablando de tiempo con Dios, te hablan de la Biblia, te hablan de devocionales, pero meterte verdaderamente con Dios vas a parecer como un David. ¿Por qué? Porque David, cuando relata a Saúl que quiere pelear con el filisteo, le dice, cuando venía un león yo lo desjarretaba, cuando venía un oso yo lo hería. ¿Por qué lo hacía, hermano? Porque solo Dios te puede dar el poder sobrenatural sobre el enemigo. En este momento eran físicos, pero ante el diablo, ante las acechanzas de la hueste de maldad, ¿qué armas tienes? Hermano,
Esto es importante lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si tú te metes con Dios como se metió David a esta altura de tu vida, vas a ser verdaderamente un joven más que vencedor. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar la unción. En este momento, David califica para la unción. Por eso le dijo a Isaí, no nos vamos a sentar a la mesa a comer. El sacrificio ya está hecho y el holocausto ya pasó y tenemos todo. Pero no nos vamos a sentar a la mesa si no me traes a ese muchacho. Porque Dios le había dicho, ninguno de los que están aquí es, a él lo quiero. ¿Por qué? Porque Dios ya eligió a quién va a ungir. Y yo creo que esta tarde puede ser tú uno de los elegidos, o todos ustedes elegidos para la unción de Dios. Mira, David calificaba porque esa consagración desde niño Dios la tenía allí. Y yo te quiero decir esta tarde, hermano, cuando haya oportunidad de ministración, cuando haya oportunidad de meterte con Dios, déjate ungir. Déjate ungir por Dios. En el Antiguo Testamento la unción, hermanos, era como la voy a explicar. Venía el profeta y tomaba una redoma. Una redoma es lo que aquí le llaman pichinga. En el país le han puesto pichinga, todavía no sé por qué. Pero esa redoma de aceite se la derramaba completamente sobre la cabeza hasta que cayera. Por eso es que era la unción perfecta como la de Aarón, la del salmo que usted entiende que dice el Salmo 133, que derramaron el aceite hasta la barba de Aarón. Así era la unción. Y una vez que le habían puesto el aceite, el Espíritu Santo venía sobre esta persona, pero tenía que ser elegida por Dios. Entonces, ¿qué importancia tiene la unción, hermanos? Hoy en día la unción es por el poder del Espíritu Santo. No te tienen que derramar una redoma de aceite todavía. Yo he estado en iglesia en Los Ángeles, estuve en una iglesia donde vi la consagración de unos siervos y los trajeron al altar con saquito nuevo, era nuevo porque así les exigen, camisa nueva, blanca, corbata, todo nuevo, para derramarles una botella de aceite completa sobre la ropa y todo. Pero esa era la consagración en ese ritual de esa iglesia. Hermano, ahora, hoy en día, tú no tienes que esperar que te estén derramando algo así. La unción en aquel tiempo también era por el Espíritu Santo. Mira, cuando fue ungido David, y es lo que leímos hace un ratito, dice que envió por él y le hizo entrar. Mire, era rubio. Si usted quiere darle importancia a esto, déselo. Era hermoso. Y Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Hermanos, lo de hermoso y todos los calificativos solo Dios se los puede dar. Porque Dios a ti te mira hermoso, a ti te mira rubio, hermano, aunque tengas el pelo más negro que la noche, pero Dios te mira rubio. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios lo que están viendo es tu corazón, están viendo tu mente. Si todos ustedes como jóvenes, amados hermanos, entran en el detalle de Dios, se van a dar cuenta que van a hermosear su rostro. Dios va a hermosear tu cabellera, Dios va a hermosear tu cara. Hermano, es una cosa bien diferente. Así lo vio Dios, así era. Y lo ungió, dice, en medio de sus hermanos. Ahora, la unción pública, hermano. A veces le tenemos miedo a la unción pública. A veces a nosotros los predicadores se nos da el caso que llamamos al altar. Y como que están amarrados en la silla. Y no lo digo por ustedes jóvenes, lo digo por toda la gente. Yo a veces no lo llamo al altar, solo les digo, el que crea y tiene necesidad, póngase en pie. Y tampoco se paran. Es porque están amarrados a la silla. La pregunta es, ¿qué los amarra? ¿Qué los ata? Esa es la pregunta. En este momento, hermanos, cuando este muchacho está siendo ungido enfrente de sus hermanos, no cayó en ningún prejuicio. En prejuicio caen los demás, porque imagínate que están los mayores, están los menores y falta David. Y no empiezan hasta que él viene. ¿Cómo quedarían ellos? Oye, ¿cómo quedarían ellos? ¿Qué dirían de David? ¿Empezaría el odio por ellos? Yo no entiendo qué es lo que va a pasar. Lo que sí te puedo decir, hermano, que ese impacto que iba a causar entre los hermanos era algo especial.
Porque estos 3 hermanos, los vemos más adelante, que son los principales que van a pelear contra el filisteo. Note usted, y te lo voy a leer aquí, siempre en 17:13 te lo voy a leer. Dice de esta manera, mira, estos muchachos, dice, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Aminadab y el tercero Sama. Estos muchachos, hermanos, eran como para estar resentidos, eran como para estar preocupados por la unción. Tal vez en vez de alegrarse estaban resentidos. Pero déjame decirte, amado hermano, cuando tú te llamen al altar, cuando Dios te quiera ungir, cuando haya mover del Espíritu Santo, cuando caiga sobre ti el poder de Dios, entonces sé dócil y aguanta a todo lo que pueda venir encima. Déjame decirte, el impacto que vino sobre David era grande. Era bien grande aquel impacto. ¿Sabe por qué? Porque cuando leo el 13 dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. No importa en medio de quién te unge el Señor. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida? Tú pasas a ser un joven sobrenatural. Tú pasas a ser un joven que va a causar impacto. Pero ¿qué impacto causamos en Apopa, jóvenes? Si los demás andan perdidos y nosotros aquí encerrados. Amado hermano, el impacto de la unción de Dios tiene que venir sobre estos jóvenes más que vencedores. ¿Por qué? Vamos a impactar en evangelismo, vamos a impactar en la predicación, vamos a impactar en la autoridad sobre el enemigo, vamos a impactar con los dones del Espíritu Santo a todo este pueblo de Apopa, hermano. Si usted quiere entender esto, entiéndalo. David, a partir de ese momento, fue un joven sobrenatural. Le voy a contar al pastor Samuel que me mandó a predicar a los mudos, a los ciegos y quizás cojos. No escucho un amén de ustedes. David fue diferente. Tan diferente fue este muchacho que Dios le mandó a Saúl un espíritu malo. Ese espíritu malo lo atormentaba, dolor de cabeza, dolor de qué, de todo, cualquier cosa. Y se había dado cuenta que tenía que buscar paz. Y mandó a preguntar si había alguien que pudiera tocar un instrumento. Mira cómo Dios te va a usar. Mira cómo Dios te va a abrir un espacio cuando seas un joven sobrenatural. Alguien le comentó y le dijo, yo conozco a un muchacho que te puede ayudar. Oiga, a un muchacho que te puede ayudar. Y usted lo lee en el capítulo 16, versículo 18. Y dice, entonces vino uno de los criados respondiendo diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Oiga, qué cartilla de presentación. El rey Saúl necesita a alguien que le llegue a calmar porque tiene un problema de un espíritu que Dios le ha mandado, que es un espíritu que lo atormenta. Y si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que cada vez que Saúl interpretaba, no sé si arpa o lo que tocara, el espíritu lo dejaba en paz. Es porque Dios te va a dar un empleo, amado hermano. Dios te va a dar un empleo dentro de la iglesia. Dios te va a dar empleo para que tengas autoridad sobre otras cosas, como por ejemplo los espíritus malignos. Mira, cuando sea tu referente Dios. Porque este muchacho que era valiente, vigoroso, era hombre de guerra, prudente, hermoso, es porque Dios, aquí dice, Jehová estaba con él. Y cuando tú, amado hermano, tienes el referente de Dios, tú vas a aprender a tocar arpa, tú vas a aprender a hacer del ministerio de alabanza, tú vas a cautivar este pueblo a través de lo hermoso de la alabanza,
vas a ser obediente, vas a entrar en el vigor verdaderamente del Espíritu Santo y vas a ser un hombre de guerra, un hombre que pelea batalla. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está sobre ti, joven, no pienses mal. Déjame decirte que Timoteo recibió consejo y te lo voy a leer físicamente aquí de la palabra, cuando dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poca tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esta era la característica de David, esta es la tuya, era la de Timoteo. ¿Por qué? Le dijo, entre tanto yo me voy, ocúpate de la lectura, exhorta, enseña. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía en la imposición de las manos. Amado hermano, más de alguno de ustedes ya recibió el bautismo del Espíritu Santo. Algunos no lo conocen, algunos todavía están ahí en pañales. Pero déjame decirte que nadie tenga en menos tu juventud. Solo que no descuides el don de Dios que está en ti. Ese fuego que arde en ti, como Jeremías lo dijo en cierto momento. Yo quise dejar esto, yo quise apartarme, pero hay un fuego consumidor, hay un fuego aquí adentro de mí y no lo pude apagar. Amado hermano, diga usted, joven, hay un fuego delante de mí que yo no puedo apagar. Por eso le dio el consejo a Timoteo y le dijo que nadie tenga en menos tu juventud. En este pueblo nadie te va a tener de menos, pero despierta, joven, levántate. David buscaba a Dios de día y de noche. David lo buscaba. Yo tengo el presentimiento grande de ver a esta iglesia llena de jóvenes y tal vez predicarles un día cuando ya no quepan acá, hermano, cuando estén en un terreno de recreo mayor que el que aquí tienen, algo especial. No le tengan miedo a nada, porque David no le tenía miedo a nada. Era un tipo que había creído más en Dios que en cualquier cosa. Amado hermano, ustedes que leen la palabra, yo solo se la estoy relatando. Mira, allí en 1 Samuel, ya en el capítulo 17, vente para acá, de nuevo. Se mandan al cipote a dejar comida a los que están allá para ir a pelear con el filisteo. Ese filisteo era un gigante. Ese gigante solo salía y les decía, ¿habrá alguien que quiera pelear conmigo? Y nadie, ni Saúl, que era grande, lo hacía. Pero este muchacho llegó y se enfrentó, puso sus cartas, sus credenciales, y nadie lo quería dejar pelear. Y como no lo querían dejar pelear, ahí estaban detenida la guerra, y este filisteo, en la orden que diera, los iba a aniquilar. Pero este muchacho se paró ahí y lo vio y pidió permiso. Le pusieron una armadura, no le funcionó. No, le dijo, esto no me sirve. Yo solo necesito la presencia de Dios y la onda conmigo. 5 piedras lisas del arroyo, la onda conmigo y por supuesto la presencia de Dios. Hermano joven, ¿queremos más que vencedores? Aquí está la clave. Dios. De otro modo no vamos a ninguna parte. Ustedes van a vivir en fiestas. Fiestas de esta, fiestas de la otra, fiestas de aquí, fiestas de acá y del otro modo. Pero si no nos metemos con Dios, no vamos a ir a ninguna parte. Yo sueño con un bus para ustedes. Yo sueño con un transporte mejor para que podamos transportar la gente, los jóvenes. Pero si no nos metemos con Dios, no vamos a vencer al filisteo. Este muchacho, cuando se enfrentó al filisteo, y te lo voy a llevar, tenía un arma poderosa que era su onda. Y de hecho es la que le sirvió. Pero algo importante que te quiero decir, ellos le tuvieron de menos. Sus hermanos de menos. El rey Saúl de menos, todos de menos. Y luego el filisteo de menos. Y quiero que te ubiques aquí en el capítulo 17, ya en la pelea. Cuando este hombre salió a pelear con ellos, cuando vio al cipote que se enfrentó,
dijo estas palabras, capítulo 17, 42. El filisteo lo miró y vio a David y le tuvo en poco. Te acabo de decir que Pablo le dijo a Timoteo que nadie te tenga en poco tu juventud, porque era muchacho, porque era rubio y de hermoso parecer. Lo tuvo de menos. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Lo que ha hecho es lo que a ti te amedrenta. Lo que ha hecho es lo que a ti te dicen algunas veces, ahí no vayas porque ahí te van a matar. Lo que a ti te han dicho algunas veces, ahí es peligroso, hay que ser prudente, no te estoy diciendo que vayas. Porque si te metes con Dios, vas a ir. Si te metes con Dios, vas a ir. Ahí está el gigante. Le lanza todos los improperios. A mí me dicen, te voy a matar. Y comienzo a temblar. Comienzo a temblar. Porque la palabra tiene poder. Cuando este muchacho, profeta de Dios, mató los Baales. Poderoso Elías en todo. Pero cuando Jezabel le dijo, te voy a matar, empezó a temblar y a huir y a buscar morirse. Y cuando intentó morirse, Dios lo rescata. Y en palabras breves le dijo, quieto, tranquilo, come, bebe, porque te queda mucho camino por delante. De hecho, este hombre comió, bebió, pero después comienza con el mismo problema, hasta que Dios lo hace regresar por el mismo camino. Y Dios va a hacer lo mismo contigo. Te va a hacer volver por el mismo camino. ¿Para dónde vas? La pregunta de Dios era, ¿qué haces aquí? Este no es el lugar. Tienes que estar allá. Entonces, hermanos, cuando se presenta al filisteo y le tuvieron de menos, aquel atropellamiento de palabras, hermano, yo quizás me habría regresado. Pero David tenía claro que las armas del hombre no son terrenales. Por eso es que Pablo le dice a los de Corinto, ahí en la segunda carta, en el capítulo 10, versículo 4, le está diciendo, oye, le dice, aunque andamos en la carne, pero no militamos en la carne, porque nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas y derribar argumentos que vienen en contra de Dios. Amado hermano, este es el arma principal de los jóvenes, el principal arma de los creyentes, tener la seguridad que el enemigo viene a frente a ti, pero trae miedo. El enemigo se te va a presentar porque trae miedo. Si a mí alguien me viene a decir, te voy a matar, y yo me le quedo viendo y no le veo ningún arma, dice, me va a matar porque este no me tiene miedo. Pero si me apunta con un arma, me tiene miedo. Si me saca el puñal, me tiene miedo. El filisteo viene con lanza y jabalina porque le tiene miedo a pesar de todo al cipote. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a poner el miedo a tu enemigo. Porque dice que tus armas no son carnales, son espirituales y poderosas en Dios para destruir fortaleza. Amado hermano, en este lugar y en cualquiera que vaya, las fortalezas son las huestes de maldad, los diablos, los espíritus, y contra eso es la lucha. Por eso tú tienes que estar de rodillas en el culto orando, intercediendo por los jóvenes de Apopa y las colonias, por todos lados, porque ahí está la clave. Cuando Dios te dé el poder y la autoridad, entonces vamos a ser más que vencedores. David, él solo, enfrenta al filisteo. Yo me imagino que los hermanos ante los que lo ungió el Señor, aquí se nota el impacto. Aquí se nota el impacto que los jóvenes van a tener. ¿Por qué? Porque el Señor te va a ungir delante de todos. Y esos todos van a ver el poder. Los hermanos están allí. Ninguno de los hermanos, ni por alto que eran, se enfrentaron. Y David está al frente de la línea de batalla. Y corrieron ambos. Y conocen los resultados. Pero hay una palabra que quiero que te la lleves esta mañana. Le dijo en el versículo 45, 17. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel,
a quien tú has provocado. El enemigo es el que provoca, tú no. Tú vas a abrir la boca con tu palabra, pero necesitas la visión, necesitas la unción de Dios, necesitas estar presente con Dios en tus devocionales, necesitas tener a Dios contigo, porque ya te dije que tus armas no están ahí. Este hombre dio testimonio porque le dijo: yo te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar a los aves del cielo. Y este hombre, ¿por qué le dijo eso a un gigante armado? Porque tenía la seguridad que la victoria se la daba el Señor, amado hermano. Tú, joven, tienes que tener la seguridad que tu victoria estriba en el poder de Dios, no en el tuyo. Solo tienes que buscar de Dios constantemente, buscar que Dios te unja, que te llene con el poder del Espíritu Santo. Una prédica tuya va a ser doblar rodillas en esa puerta en la esquina al otro lado. Una prédica tuya va a traer conversiones, una liberación por la autoridad de Dios va a tener efecto en el pueblo. Hermanos, tantas cosas que van a pasar porque el impacto del Espíritu Santo en la vida del creyente es notoria en todas partes. Ahí está peleando David. Yo quiero decirte, el poder puede estar en ti aquí ahora. ¿Lo crees? Y aquí te voy a traer a la realidad. Ya hablé de David, el tiempo antiguo. Pero uno de los profetas, llamado Joel, unos 900 años antes de Cristo, Dios sometió al pueblo muy fuertemente, y entre el sometimiento que tuvo contra él, le mandó unas pestes y hambre, pero posteriormente lo restituyó. Y le dio la promesa de Joel 2:28 que dice: y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dijo sobre hombres y mujeres, y dijo sobre ancianos, y dijo sobre adultos, y dijo sobre jóvenes y niños. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en promesa por tanto tiempo, aparece Jesús, nacido de mujer, en el tiempo de Dios. Y aparece Jesús y anuncia el Espíritu Santo. Porque Jesús sabía de que predicar la palabra solo Él con poder lo podía hacer. Porque muchos profetas predicaron, pero el pueblo no les oyó. Porque muchos hablaron del tema del Evangelio, del perdón de pecados, pero nadie oía. Y la profecía de Isaías todavía está vigente cuando dice: tendrán oídos y no oirán, ojos y no mirarán. Deja que se conviertan para que yo los sane. Amado hermano, qué interesante se vuelve el aparecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora ya no es un David, ahora son muchos David. ¿Por qué? Porque los postreros tiempos llegaron, Cristo los anunció. Si ustedes se acuerdan que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a David venía cuando lo necesitaba, cuando era urgente hacer algo. No es que lo tuviera permanentemente. Los reyes no lo tenían permanentemente, los profetas no lo tenían permanentemente, pero Jesús, cuando vino a esta tierra, y ya se los he relatado otras veces y vale la pena que lo repita, en una de las grandes fiestas del pueblo de Israel, por cierto, la última fiesta en Jerusalén de los tabernáculos, Él hizo el ritual del agua. El pueblo judío sacaba un poco de agua y lo tiraba, lo lanzaba como muestra, diciéndole: Señor, gracias porque ahora tenemos agua. De repente a alguien que lo tildan de loco y se para y dice: el que tenga sed, venga a mí. Aquel derramamiento de agua simbólico que hicieron los judíos ahora se convierte en algo especial. Me imagino que se le voltearon a ver y dijeron: ¿qué es lo que ofrece esto? El que tenga sed, venga a mí. Porque no puedes ir a otro, amado hermano. David no iba a otro más que a Dios. David de seguro que le dijo: Señor, yo ese filisteo lo voy a vencer en tu nombre. Se ha parado frente a mí, te ha provocado, pero yo lo voy a destrozar en tu nombre. Amado hermano, eso era físico, pero ahora a través del poder de Dios, el que tenga sed, venga a mí. El referente es Cristo, no es otro. No busque otra referencia, es el Señor Jesús.
El que tenga sed, venga a mí. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es más que vencedores. Entonces los ríos de agua viva. Y el Señor, como eso no lo entendieron, a sus discípulos les dijo allá en el capítulo 14, oiga, lo vamos a leer mejor. Le dijo, yo me voy a ir de esta tierra. Yo la verdad que, pero no los quiero dejar solos. La promesa viene para ustedes. Mire, está en el capítulo 14 y 16, pero yo me voy a apresurar al 14 para ver los resultados. Dice el Señor, allá en el versículo 16. Y yo, dice, rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No es el de David, es para siempre, joven. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes, mis discípulos, le conocen porque mueren ustedes. No les voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Oiga, y en el 16 le dice de esta manera, que él va a rogar al Padre también. Y dice la parte linda de este, ahí lo busca en el 16, que el Señor lo prometió, rogó al Padre, y no solo eso, sino que lo envió. Ahora, ¿cuándo lo envió? Esta es la experiencia que yo quisiera que viviéramos. Hemos leído y oído sobre cómo los discípulos lo recibieron. Déjame decirte, tú joven que estás acá, a lo mejor ni cuenta te has dado. Aquí veo jovencitos jugando con teléfono todavía, cuando estamos en un culto. Pero, ¿por qué? Los reunidos de aquel día no sabían cómo era. Y es posible que algunos de ustedes no sepan cómo es. Yo antes de recibirlo no sabía cómo era. Y yo se los he contado como testimonio, y es mi testimonio, es encapsulado, por cierto, yo cuento este testimonio repetidas veces. Cuando yo vine al Evangelio hace unos 22 años, cuando me di cuenta de esta promesa, yo dije, yo la quiero. Empecé a investigar cómo podía yo tenerla. Y busqué, leí, interpreté, pregunté, indagué, pero el bautizo no llegaba. Y pasó un rato tremendo que no llegaba. Tengo más historias sobre esto, no es el testimonio este día. Me invitan otro día. Pero ¿qué pasó? Yo no sabía cómo era. Y el día que ocurrió fue algo especial. Lo mismo que pasó con los 120 reunidos en el aposento. Fue un día tan especial que a partir de ese día, nadie era igual. A partir de ese día, todos eran diferentes. Y yo puedo testificar que a partir de ese día yo fui otra persona. Y desde esa fecha hasta ahora, no he dejado de servirle al Señor. Han habido problemas, claro, pero no he dejado de servirle al Señor. Aquí he visto jovencitos que estaban en el culto y de repente ya se fueron. Y conocidos de la iglesia. Son conocidos de los jóvenes. Porque nunca lo van a recibir si no entran en esta sed. Nunca van a recibir esa unción si no le buscamos. Nunca vamos a poder interesarnos, amado hermano. Es grave eso. Es grave eso porque la experiencia la debemos de vivir. Estos hombres y mujeres que fueron al aposento aprendieron a tener sed, entendieron que querían de su interior ríos de agua viva, entendieron que era necesario, porque cuando Jesús se despide, usted va a encontrar cuatro comisiones que es la misma. Usted va a encontrar que dice Mateo, que Él dice estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Va a encontrar que dice id y haced discípulos a todas las naciones. Va a encontrar que dice bautícelos. Marcos dice id y predicad el evangelio. Dice Lucas, dice que es el que más me gusta, dice Lucas. Y yo dice morí y resucité para que se cumpliera lo escrito por Moisés y los profetas.
porque se predica este evangelio para arrepentimiento y perdón de los pecados, pero no se muevan de Jerusalén, váyanse allí y esperen. Esa es la cita que el Señor había dicho allá en el evangelio de Juan. Es bien simple y sencillo: como el Padre me envió, así los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. Amado hermano, esta experiencia tenemos que vivirlo. El Espíritu Santo tiene que venir a nosotros. Desde aquel día de Pentecostés está vigente. ¿Sabe por qué? Dios cambió la vida de los discípulos y les otorgó poder que no lo entendían, un poder que todavía existe. ¿Sabe qué? Ellos le dieron un curso al evangelio que todavía ahora nadie lo puede detener. Los metían presos, les hacían esto, les hacían lo otro. Pablo dijo: yo he estado en naufragio, yo he estado en cárcel, he sido apedreado, y sin embargo no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se apoderó de él, y entonces ese hombre era poderoso. Por eso es que Pedro, hasta con la sombra había sanidades. Por eso es que Pedro tenía la autoridad, no solo de imponer manos y sanar enfermos, sino la capacidad de decirle a un cojo: levántate. Y eso es autoridad. Cuando usted le dice a un muerto: resucita, ven acá, Tabita, y se levanta, eso es autoridad. Pero solo va a poder ser posible por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que vivirlo, tenemos que comprenderlo. Amado joven, me interesa que tú comprendas esto. Si esa experiencia hay que vivirlo. Jóvenes, hay que estar en alerta. Va a pasar lo mismo. Vas a superar los miedos como ellos lo superaron. Terminemos. Pablo con Timoteo, ahí en el capítulo 1 de la carta segunda. Quiero que te ubiques ahí. Hace un momento dije que le dijo Pablo a Timoteo que nadie te tenga en menos tu juventud. Antes, no te olvides del don de Dios que está en ti. Y ahora Pablo toma a Timoteo. Timoteo es un joven. Ese joven tenía prospectos y Dios proyectos en él como los que tiene en ti. Me agradó cuando pasaron acá a anunciar los grupos. Es una buena técnica. Pero Pablo estaba preocupado por Timoteo, porque lo tomó como su discípulo siendo jovencito y se le había apagado. Jóvenes más que vencedores, no debe de haber ni un solo apagado. A mí me enseñó mi abuela que un tizón, le llaman, encendido y arrimado a otro, se mantiene. Y así en la mañana ellos se acostaban temprano y dejaban eso tapadito con algo, y en la mañana solo le hacían y volvían a encender el fuego. Es una técnica. Pero tú separado de tu hermano, de tu hermana, tú sin arrimarte a ese tizón encendido, ¿cuándo vas a arder en fuego? Timoteo está allí. Y Pablo se le ha de haber quedado viendo y dice: Cipote, ¿qué te pasa? Yo te quiero dejar en Éfeso. Yo te quiero dejar en Corinto. Yo te quiero dejar donde caen piedras. Yo te quiero dejar donde verdaderamente vas a ver la autoridad de Dios. Yo te quiero dejar ahí en la colonia tal, porque ahí tiran piedras, pero yo quiero que vayas ahí. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que tu fe no es fingida. Porque yo sé, le dijo, que tus lágrimas me llenan de gozo. Oiga, mejor se lo voy a leer. Le dice, estoy deseando verte. Estoy capítulo 1 de la segunda carta. Estoy deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Yo siempre pienso esto: ¿por qué Pablo se llenaba de gozo de ver llorar a su siervo? Amado joven, ¿por qué lloraba Timoteo? Hermano, si cuando uno se apaga está llorando.
Cuando uno se apaga no es nada, hermano, ni con gasolina. Es triste, es triste. Y Pablo le está diciendo, yo deseo verte, muchacho, porque me acuerdo de tus lágrimas y me sirvieron para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Yo estoy seguro, hermanos, que esa fe y esa lágrima tuya está aquí, porque te he hablado de David, un joven comprometido con Dios a temprana edad. Y te estoy hablando de un Timoteo para ir terminando este mensaje que nos da un ejemplo. Entonces Pablo, cuando ve esto, le da un consejo que es el que yo quiero que esta tarde quede aquí plasmado. Y dice, por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermano, amado joven, yo sé que tú tienes un fuego dentro de ti. Tú que ya estás bautizado en el Espíritu, no me vas a dejar mentir que estoy diciéndote verdad. Jeremías se le apagaba el fuego y lo volvía a encender porque no perdía la visión. Tú no la vas a perder. Tú vas a juntarte con todos los demás, los jóvenes empujando uno al otro, y cuando sientan ese calor, tienen el altar de Dios con fuego ardiendo, hermano. Ese fuego que arde, ese fuego que ardió en la zarza que nunca se apagaba, que fue a ver Moisés, ese le costó un ministerio. Por eso es que el fuego de Dios tiene que estar ardiendo en el altar de Dios, y en el altar de los jóvenes tiene que arder de día y de noche, porque lámpara es a tus pies la palabra, amado hermano. Tú vas a encender esa lámpara, y esa que le pasó a Timoteo, esas lágrimas, esa fe no fingida, ese es el consejo del don de Dios que hay en ti. Por eso, aviva el fuego de Dios que hay en ti. Mira, le dice, te recuerdo que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Por qué ungió Dios a David? Porque vio el corazón, solo por eso. Y como vio el corazón, le dio su espíritu. A partir de ese día, dice, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué más? Se lo mantuvo encendido. Él sabía que iba a estar encendido siempre. Y sabía, dice, les leí hace un ratito, que dice que era rubio, hermoso, sabía tocar, era hombre de guerra, era valiente. Hermano, tú eres valiente y vas a ser valiente cuando busques la presencia de Dios. Timoteo no está en nada. Timoteo no está yendo al culto. Timoteo no está leyendo la palabra. Timoteo está apagado. Y le dice, yo solo te pido que avives el don del fuego de Dios que hay en ti y que fue impuesto por el presbiterio y por mis manos. Y yo te quiero decir, Timoteo, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que te ha dado un espíritu de poder. Y esta tarde Dios te da un espíritu de poder. ¿Para qué? Para que puedas amar y para que tengas dominio propio sobre todas tus actitudes como joven. Amado hermano, necesitas salir de la cobardía. Necesitas el poder de Dios, necesitas la unción de Dios. ¿Para qué? Porque dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Te van a amedrentar, te van a decir cosas, pero tú recuerda que tienes que avivar el don del fuego de Dios que hay en ti, porque tú no tienes un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, porque Dios quiere ungirte ahora. Inclina tu rostro.